el familiar de los ingenios. El aire espeso del norte argentino se pegaba a la piel como una segunda sombra cuando el sol caía sobre los cañaverales interminables de Tucumán y Salta. En los pueblos levantados alrededor de los ingenios azucareros, el olor dulce de la melaza se mezclaba con el humo de las chimeneas y con rumores que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Los obreros hablaban en susurros mientras afilaban machetes y limpiaban el sudor de sus frentes, porque sabían que no todo lo que caminaba entre los surcos era humano. Decían que en tiempos antiguos, cuando la industria apenas comenzaba a devorar la tierra, algunos dueños hicieron pactos oscuros para asegurar riqueza y poder. A esa entidad le llamaban el familiar. No tenía una sola forma definida, pero la más repetida era la de un perro negro gigantesco, con ojos que parecían brasas encendidas en la noche cerrada. Otros aseguraban que podía adoptar figura humana, elegante y silenciosa, con sombrero ancho y traje impecable, como un patrón más. En las noches sin luna, los caminos de tierra que conducían al ingenio parecían alargarse, como si la oscuridad respirara. Los trabajadores evitaban mirar hacia los galpones abandonados, donde el eco de pasos inexistentes resonaba contra las paredes húmedas. Había quienes juraban haber escuchado cadenas arrastrándose bajo el crujido constante de la maquinaria. El ingenio, enorme y palpitante, parecía tener vida propia cuando la moeliende estaba en su punto máximo. El vapor salía a presión, y en medio del ruido metálico se colaban aullidos que no pertenecían a ningún animal conocido. Un joven llamado Mateo llegó desde Santiago del Estero buscando trabajo y un futuro mejor. Traía consigo una pequeña bolsa de tela y la promesa de enviar dinero a su madre. El primer día notó algo extraño: nadie silbaba mientras trabajaba. En su pueblo, el silbido era costumbre para espantar el miedo. Allí, en cambio, reinaba un silencio forzado cuando el sol empezaba a esconderse. Un viejo obrero, de rostro curtido y mirada esquiva, le advirtió que no se quedara solo después del turno nocturno. Mateo rió nervioso, creyendo que eran supersticiones de gente cansada. Pero la risa se le congeló cuando vio marcas profundas en la tierra húmeda, como huellas de un animal demasiado grande. Nadie quiso explicarle su origen. En el comedor del ingenio, las conversaciones se apagaban cuando él se acercaba. Las lámparas de queroseno proyectaban sombras alargadas que parecían moverse con voluntad propia. Esa misma noche, mientras el viento agitaba las chapas del techo, Mateo escuchó un gruñido grave bajo su ventana. Se levantó lentamente y apartó la cortina. No vio nada, solo la inmensidad oscura del cañaveral meciéndose como un mar negro. A la mañana siguiente, un obrero no se presentó a trabajar. El capataz dijo que había abandonado el puesto, pero su catre seguía intacto y sus pocas pertenencias continuaban en su sitio. Mateo sintió un nudo en el estómago al recordar el gruñido. El viejo obrero lo encontró afilando su machete con manos temblorosas. Le habló entonces del pacto. Contó que los dueños del ingenio ofrecían algo más que esfuerzo humano para mantener la prosperidad. El familiar exigía tributo. No siempre era evidente, no siempre dejaba rastros visibles, pero cada temporada, alguien desaparecía sin explicación. Los registros oficiales hablaban de fugas, renuncias o accidentes. En el pueblo, en cambio, se hablaba de entregas. Mateo comenzó a notar la mirada tensa del patrón cada vez que la producción bajaba. El hombre elegante recorría las instalaciones con pasos suaves y sonrisa helada. Su perro, enorme y oscuro, lo seguía sin emitir sonido alguno. Los obreros evitaban cruzarse con el animal. Decían que sus ojos no reflejaban la luz, sino que la absorbían. Una madrugada, mientras la moeliende rugía como una bestia mecánica, la electricidad se cortó de golpe. El ingenio quedó envuelto en una negrura total. El silencio fue tan abrupto que dolió en los oídos. Entonces se escuchó un aullido largo, profundo, que pareció atravesar cada rincón del edificio. Mateo sintió que el suelo vibraba bajo sus botas. Algunos hombres comenzaron a rezar en voz baja, otros simplemente cerraron los ojos. Cuando la luz volvió, uno de los trabajadores yacía inconsciente cerca de los depósitos. Nadie habló de lo ocurrido. El capataz ordenó continuar como si nada hubiera pasado. Mateo ayudó a llevar al hombre al dispensario, notando su piel pálida y su respiración débil. Esa noche no pudo dormir. Cada crujido de madera le parecía un paso acercándose. Cada ráfaga de viento le sonaba a respiración pesada. Recordó las palabras del viejo: el pacto debía renovarse. Al tercer día, el patrón convocó a una reunión inesperada. Anunció que la producción debía duplicarse antes de fin de mes. Su voz era suave, pero había algo inhumano en su tono. Mateo observó al perro sentado a su lado.
El animal no parpadeaba, y en sus pupilas, juraría haber visto reflejado el miedo de todos los presentes. El ingenio continuó funcionando sin descanso, como si la tierra misma temiera detenerlo. Pero en los cañaverales, algo más también seguía moviéndose, invisible, paciente, esperando la próxima noche sin luna. La tensión en el ingenio se volvió tan espesa como el vapor que escapaba de las calderas al amanecer. Mateo comenzó a notar que los turnos nocturnos eran asignados con una lógica extraña, casi caprichosa. Los nombres aparecían en la pizarra sin explicación, y siempre coincidían con quienes habían cuestionado al capataz o protestado por las largas jornadas. El viejo obrero, a quien todos llamaban Don Hilario, evitaba mirar esa pizarra. Decía que los nombres escritos allí después del anochecer no siempre eran elegidos por manos humanas. Una tarde, mientras el cielo se teñía de naranja y rojo sobre los cañaverales, Mateo vio al patrón entrar en una construcción apartada del resto. Era un galpón antiguo, anterior incluso a la fundación oficial del ingenio. Las paredes estaban manchadas por la humedad y el tiempo, y la puerta siempre permanecía cerrada con un candado grueso. Sin embargo, esa vez estaba entreabierta. Impulsado por una mezcla de curiosidad y miedo, Mateo esperó a que la noche cayera por completo. El canto de los insectos llenó el aire como un murmullo constante. Se deslizó entre las sombras hasta llegar al galpón. Desde dentro provenía un susurro bajo, casi como una conversación sostenida en otro idioma. No distinguía palabras, solo una cadencia rítmica, pausada, que parecía responder a otra voz más profunda. Mateo se asomó por un arendille. Lo que vio no fue claro, pero sí perturbador. El patrón estaba de pie, solo, frente a una mesa de madera. Sobre ella había velas encendidas y un cuenco humeante. El perro negro no estaba a su lado. El joven sintió un escalofrío al notar que el animal se encontraba detrás de él. No había escuchado pasos, no había oído respiración, solo estaba allí, inmóvil, bloqueándole la salida. Los ojos del perro brillaban con un fulgor rojizo que no provenía de ninguna luz visible. Mateo retrocedió lentamente. El animal inclinó la cabeza, como si lo evaluara. Entonces, desde el interior del galpón, la voz del patrón cambió. Ya no era suave ni controlada. Se volvió áspera, cargada de algo antiguo. El perro lanzó un gruñido bajo. Mateo corrió. No recordó cómo atravesó el campo ni cómo llegó a su habitación. Solo sabía que su corazón golpeaba con fuerza descontrolada. A la mañana siguiente, encontró una marca en la puerta de su cuarto. 3 líneas profundas, como si algo hubiera rasgado la madera. Don Hilario lo miró con gravedad cuando se lo contó. Le explicó que el familiar no siempre atacaba de inmediato. A veces marcaba, a veces advertía, a veces elegía con paciencia. Mateo comenzó a notar cambios en el ambiente. Los trabajadores evitaban sentarse junto a él. Algunos se persignaban discretamente cuando pasaba. El capataz lo observaba más de lo habitual. Y el patrón, con su sonrisa helada, parecía saber algo que los demás ignoraban. Una nueva desaparición sacudió al ingenio esa semana. Esta vez fue un muchacho joven, apenas mayor que Mateo. Su hamaca quedó balanceándose sola al amanecer. En el suelo, cerca del cañaveral, se encontraron huellas que no correspondían a ningún animal común. La tierra parecía hundida bajo un peso descomunal. Nadie mencionó el tema en voz alta, pero el miedo se colaba en cada mirada. El ingenio incrementó su producción de manera inexplicable. Las máquinas funcionaban con precisión casi sobrenatural. Las ganancias crecían. El patrón celebraba discretamente, ofreciendo pequeños incentivos para acallar rumores. Mateo comenzó a preguntarse si el pacto no solo exigía sacrificios, sino también silencio. Una noche, Don Hilario lo llevó hasta el borde del campo. Le señaló una parte del terreno donde la caña crecía más alta y oscura. Allí, dijo, era donde se realizaban las entregas. No describió detalles. Solo afirmó que, cuando el viento soplaba desde ese punto, traía consigo un olor distinto. No era azúcar ni humo. Era algo más antiguo, más denso. Mateo sintió que el aire le quemaba los pulmones al inhalarlo. El viejo le confesó que muchos habían intentado huir. Algunos lo lograron. Otros fueron encontrados días después, desorientados, incapaces de explicar qué habían visto. Y estaban los que jamás regresaron. El joven decidió que no esperaría convertirse en un nombre más en la pizarra. Comenzó a planear su partida en secreto. Guardó parte de su salario bajo una tabla suelta del suelo. Memorizó los horarios de vigilancia. Observó cuando el perro desaparecía de la vista del patrón. Pero cuanto más planeaba, más sentía que algo lo vigilaba.
A veces, en medio del ruido de las máquinas, creía escuchar un jadeo profundo detrás de él. Al girarse, no había nadie. En otras ocasiones, las sombras parecían alargarse en dirección contraria a la luz. Una madrugada sin luna, el aullido volvió a resonar, más cerca, más intenso. El ingenio se estremeció como si fuera de papel. Mateo comprendió entonces que su tiempo se agotaba. La pizarra del turno nocturno fue actualizada al amanecer. Su nombre apareció escrito con tiza blanca, y debajo, apenas visible, alguien había trazado una marca en forma de garra. El nombre de Mateo permaneció en la pizarra todo el día, como una sentencia que nadie quería comentar. Algunos obreros evitaban cruzar su mirada, temiendo que el simple contacto pudiera arrastrarlos también a la desgracia. Don Hilario se acercó en silencio y, sin decir palabra, le apretó el hombro con fuerza. Aquel gesto fue más elocuente que cualquier advertencia. La tarde avanzó lenta, pesada, mientras el sol descendía detrás de los cañaverales interminables. El ingenio vibraba con su rutina habitual, pero había algo distinto en el ambiente. El aire parecía cargado de electricidad. Cuando llegó el turno nocturno, Mateo sintió que cada paso hacia la sala de Moeliende era un descenso hacia lo desconocido. Las calderas rugían como bestias encadenadas. El vapor envolvía las lámparas, difuminando la luz hasta convertirla en halos fantasmales. Mateo ocupó su puesto con manos firmes, decidido a no mostrar temor. Sabía que el miedo era parte del tributo. Las horas transcurrieron entre el estruendo metálico y el chirrido constante de engranajes. Pero en determinado momento, el ruido comenzó a disminuir. No fue un apagón abrupto como antes. Fue un descenso gradual, como si algo absorbiera el sonido. Los obreros intercambiaron miradas inquietas. El capataz no estaba en su sitio, tampoco el patrón. Entonces lo escucharon. Un paso pesado resonando en el pasillo principal. No era el trote de un perro común. Era más lento, más deliberado. Mateo sintió que el suelo temblaba bajo sus botas. El vapor comenzó a disiparse, revelando una silueta enorme al final del corredor. Los ojos ardían como carbones encendidos en la oscuridad. El familiar avanzó sin prisa. Cada obrero retrocedió hasta quedar pegado a las paredes. Nadie gritó, nadie corrió. Era como si una fuerza invisible les robara la voluntad. Mateo recordó las historias. Recordó el galpón, el cuenco humeante, la voz áspera del patrón. El familiar se detuvo frente a él. El silencio era absoluto. Ni siquiera las calderas respiraban ya. El joven sostuvo la mirada de la criatura. Sintió un frío que le atravesó el pecho, pero no bajó los ojos. En ese instante, la figura pareció cambiar. La forma animal se desdibujó como humo. Frente a él se alzó la silueta de un hombre alto, vestido de negro. El rostro era indefinido, como cubierto por sombra. Una voz profunda, imposible de ubicar en el espacio, resonó en su mente. No pedía, exigía. Mateo comprendió que aquello no era un simple monstruo. Era un guardián del pacto, un cobrador de deudas invisibles. El ingenio crujió como si estuviera vivo. Las paredes vibraron. Desde el exterior, el viento agitó los cañaverales con violencia. Mateo pensó en su madre, pensó en la promesa que había hecho al marcharse, y, contra todo instinto, dio un paso al frente. El familiar inclinó ligeramente la cabeza. Un murmullo recorrió la sala, aunque nadie había hablado. El joven sintió que algo tiraba de su sombra, como si quisieran arrancársela del suelo. El frío aumentó, las lámparas parpadearon, y entonces, en medio de la tensión insoportable, se escuchó otro sonido, un rezo. Don Hilario, desde el fondo, murmuraba palabras antiguas aprendidas de sus abuelos. No eran oraciones comunes, eran invocaciones del monte, súplicas a la tierra y a los espíritus del lugar. El familiar giró levemente el rostro hacia el viejo. El ambiente cambió, la figura osciló entre hombre y bestia. El suelo vibró con más fuerza. Una grieta se abrió en una de las paredes, dejando caer polvo y calorías. Los obreros comenzaron a repetir el rezo. Uno a uno, sus voces se unieron. El sonido creció como una corriente que empuja contra la marea. El familiar retrocedió un paso. Sus ojos ardieron con mayor intensidad. La voz en la mente de Mateo se volvió más grave, más irritada, pero ya no era dominante. El joven sintió que la presión sobre su sombra disminuía. Las máquinas comenzaron a reactivarse lentamente. Primero un zumbido leve, luego el golpeteo de los engranajes. El vapor regresó en nubes espesas. La silueta frente a él se desvaneció como humo dispersado por el viento. Cuando el ruido volvió a llenar el ingenio, el familiar ya no estaba. Solo quedó el eco lejano de un aullido que parecía provenir del corazón del cañaveral.
Los obreros cayeron de rodillas, exhaustos. Mateo respiró con dificultad, sintiendo que había estado al borde de algo irreversible. Don Hilario lo miró con ojos húmedos. Le explicó que el pacto podía resistirse, pero no romperse fácilmente. Esa noche nadie desapareció, pero todos sabían que aquello no había terminado. El patrón regresó al amanecer, con el rostro pálido y la sonrisa más tensa que nunca. El perro negro caminaba a su lado, y aunque parecía el mismo animal de siempre, en sus ojos persistía una furia contenida. Mateo entendió que el desafío había sido claro. El familiar no había cobrado, pero tampoco había perdonado. Y en el horizonte, los cañaverales se mecían como si susurraran que la próxima noche sería aún más oscura. El amanecer posterior al enfrentamiento llegó envuelto en una calma inquietante. El ingenio funcionaba con normalidad aparente, pero cada engranaje parecía girar bajo una tensión invisible. El patrón no dirigió la palabra a nadie durante la jornada. Caminaba con pasos medidos, observando a los obreros como si evaluara piezas defectuosas. El perro negro permanecía a su lado, silencioso, con la mirada fija en Mateo. Don Hilario advirtió que el silencio del patrón era peor que cualquier amenaza. En el comedor, el murmullo había cambiado de tono. Ya no era solo miedo, había algo parecido a esperanza. La resistencia de la noche anterior había demostrado que el pacto no era invulnerable, pero también había despertado algo más profundo. Esa misma tarde, el cielo se cubrió de nubes densas. El calor se volvió sofocante, como si la tormenta estuviera contenida a la fuerza. Mateo sintió que cada paso que daba era seguido por una presencia intangible. Al girar, solo encontraba cañaverales meciéndose bajo el viento. El viejo lo llevó nuevamente al borde del campo oscuro. Le explicó que el pacto estaba ligado a la tierra misma. No era solo un acuerdo entre hombres y entidad. Era una raíz enterrada en el origen del ingenio. Contó que, antes de que las máquinas llegaran, ese terreno había sido considerado sagrado por comunidades antiguas. Se decía que allí habitaban espíritus del monte, guardianes de ciclos naturales. Cuando el ingenio se construyó, se alteró algo más que el paisaje. El primer dueño, ambicioso y temeroso de perder su inversión, buscó asegurar la prosperidad a cualquier costo, y así nació el vínculo con el familiar, no como simple demonio, sino como fuerza atada al desequilibrio. Mateo escuchaba con atención, comprendiendo que la criatura no era solo un monstruo hambriento, era una consecuencia. Esa noche, la tormenta finalmente estalló. Relámpagos iluminaron los cañaverales, dibujando sombras gigantescas. La lluvia golpeó las chapas del ingenio con furia ensordecedora. En medio del estruendo, las máquinas comenzaron a fallar. Una caldera se apagó de golpe, luego otra. El vapor escapó en silbidos agudos. El patrón apareció empapado, gritando órdenes que nadie lograba oír con claridad. El perro negro no estaba a su lado. Mateo sintió un estremecimiento. Sabía que aquello no era una simple falla técnica. Un relámpago iluminó el campo oscuro. Por un segundo, todos vieron la silueta gigantesca entre los surcos. No caminaba, parecía deslizarse. Los ojos brillaron en la distancia. El viento cambió de dirección, arrojando la lluvia contra las ventanas como puñados de piedras. Don Hilario comenzó nuevamente el rezo antiguo. Esta vez, más obreros se unieron desde el principio. El sonido de sus voces competía con la tormenta. El patrón salió hacia el campo, desafiando la lluvia. Su figura se recortó contra los relámpagos. Levantó los brazos y gritó palabras incomprensibles. La silueta del familiar avanzó hacia él. Por un instante, hombre y bestia quedaron frente a frente bajo el cielo desgarrado. El perro negro apareció detrás del patrón, como surgido de la tierra. Sus ojos ya no ardían con furia, ahora parecían vacíos. Mateo sintió que algo estaba cambiando. La tormenta se intensificó. Un trueno sacudió el suelo. El patrón cayó de rodillas en el barro. La figura del familiar se elevó imponente. No hubo escenas explícitas, solo un silencio súbito en medio del caos. Cuando el relámpago siguiente iluminó el campo, la silueta gigantesca había desaparecido. El perro negro ya no estaba, y el patrón yacía inconsciente en el barro, respirando con dificultad. La lluvia comenzó a amainar poco a poco. Los obreros salieron con cautela. Nadie habló. Ayudaron a llevar al patrón al interior del ingenio. Sus ojos estaban abiertos, pero su expresión había cambiado. Ya no había arrogancia, solo miedo. Al amanecer, la tormenta era apenas un recuerdo. El cielo se despejó, dejando un aire limpio y fresco. En el lugar del campo oscuro, la caña estaba aplastada formando un círculo amplio. La tierra parecía removida, como si algo profundo hubiera despertado y vuelto a dormir.
Don Hilario afirmó que el pacto había sido reclamado de otra manera, no con desapariciones, sino con ruptura de autoridad. El patrón permaneció días sin hablar. Cuando finalmente lo hizo, anunció que vendería el ingenio. Su voz era débil, carente de la seguridad de antes. Los rumores se esparcieron rápidamente por el pueblo. Algunos celebraron, otros temieron que el familiar solo estuviera esperando al próximo dueño. Mateo, de pie frente al campo ahora silencioso, sintió que el peligro no se había ido por completo, solo había cambiado de forma. El viento movió los cañaverales suavemente, y por un instante creyó escuchar un aullido lejano, no amenazante, sino expectante, como si la historia aún no hubiera escrito su última página. El anuncio de la venta del ingenio se extendió por el pueblo como una chispa en pasto seco. Durante días, el patrón permaneció encerrado en su oficina, firmando papeles con manos temblorosas. Ya no caminaba con firmeza, ya no sonreía con suficiencia. El perro negro no volvió a ser visto. Algunos aseguraban que lo habían oído aullar en la distancia, más allá de los límites del cañaveral. Otros decían que simplemente se desvaneció la noche de la tormenta. Mateo sentía que algo había sido quebrado, pero no destruido. El ingenio continuó funcionando mientras se concretaba la venta. Los obreros trabajaban con una mezcla de alivio e incertidumbre. Don Hilario repetía que los pactos antiguos no se desatan con tinta y firmas, se desatan con decisiones. Una mañana clara, llegó el nuevo dueño. No traía escoltas ni ostentación. Era un hombre de mediana edad, rostro sereno y mirada observadora. Recorrió las instalaciones en silencio, escuchó a los capataces, saludó a los trabajadores y, para sorpresa de muchos, ordenó cerrar el galpón antiguo, pidió que lo derribaran por completo. Cuando los obreros comenzaron a desmontarlo, encontraron bajo el suelo restos de velas consumidas y objetos ennegrecidos por el tiempo. Nadie describió detalles, solo intercambiaron miradas cargadas de significado. Mateo ayudó a levantar las tablas viejas. Sintió que el aire en ese lugar era más liviano que antes, como si algo hubiera sido liberado. El nuevo dueño también redujo las jornadas nocturnas, prohibió turnos solitarios, ordenó mejorar las condiciones de vivienda. Poco a poco, el ambiente cambió. Las risas regresaron al comedor. Algunos volvieron a silbar mientras trabajaban. Sin embargo, el campo oscuro seguía allí. La caña había crecido nuevamente, alta y espesa. Mateo decidió caminar hasta el borde una última vez antes de tomar una decisión importante. Había recibido una carta de su madre. Le pedía que regresara, que el dinero enviado había ayudado, pero que lo extrañaba. Se detuvo frente al lugar donde la tierra había formado aquel círculo extraño tras la tormenta. Cerró los ojos. El viento soplaba con suavidad. Por un instante, creyó sentir una presencia observándolo, no hostil, no cercana, solo consciente. Abrió los ojos y vio moverse los cañaverales. Entre las sombras, algo parecía deslizarse. No distinguió forma. No hubo ojos ardientes ni gruñidos. Solo una sensación antigua, profunda, como la respiración del monte mismo. Mateo entendió entonces que el familiar no era únicamente una criatura ligada a un patrón ambicioso. Era una fuerza nacida del desequilibrio. Mientras existiera explotación sin límite, mientras la tierra fuera tratada como objeto y no como raíz de vida, siempre habría algo dispuesto a reclamar. El joven regresó al ingenio con paso firme. Esa noche anunció que partiría al amanecer. Don Hilario lo abrazó con orgullo. Le dijo que algunos combaten quedándose, y otros resistiendo desde lejos. El nuevo dueño le ofreció quedarse con mejores condiciones, pero Mateo sabía que su ciclo allí había terminado. Antes de dormir, escuchó el sonido del viento golpeando suavemente la ventana. No hubo gruñidos, no hubo pasos pesados, solo el murmullo constante del campo. Al alba, el cielo se tiñó de tonos dorados. Mateo cruzó el portón principal con su pequeña bolsa al hombro. No miró atrás de inmediato. Caminó varios metros antes de detenerse. Entonces giró la cabeza. El ingenio se alzaba imponente bajo la luz temprana. Las chimeneas ya no parecían tan amenazantes. El humo ascendía recto hacia el cielo despejado. Entre los cañaverales, el viento formó una ondulación peculiar. Por un segundo, creyó ver una silueta oscura recortada contra la luz. Alta, inmóvil, vigilante. No sintió miedo, solo respeto. Parpadeó. La figura se deshizo entre las hojas. Mateo continuó su camino hacia la estación, con el corazón más liviano que cuando llegó meses atrás. En el ingenio, la vida siguió. Hubo años de prosperidad sin desapariciones ni rumores oscuros. El galpón antiguo fue reemplazado por un almacén luminoso.
El campo oscuro produjo una de las mejores cosechas de la década, pero en las noches sin luna, cuando el viento sopla desde el norte y el silencio cubre los surcos, algunos trabajadores aún dicen escuchar un aullido lejano, no como amenaza, sino como advertencia, porque las leyendas no mueren, se transforman, y en los ingenios del norte argentino, mientras la caña siga creciendo bajo el sol ardiente, siempre habrá quien recuerde que el familiar no pertenece al pasado, sino al equilibrio invisible entre la ambición humana y la tierra que todo lo observa. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal y da like, y comparte mis videos con tus amigos o conocidos, y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video.